Cuando mi padre murió, lo primero que sentí no fue tristeza. Fue incomodidad. Y en ese momento no supe explicarlo, porque se supone que debe sentir dolor, nostalgia, algo claro. Pero lo que había en esa casa ese día no era eso. Era otra cosa. Era silencio, pero no un silencio de duelo. Era un silencio de espera. Como si todos estuviéramos aguantando la respiración antes de que algo empezara. Y eso fue exactamente lo que pasó. Somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, el que siempre arregla las cosas. No por gusto, sino porque nadie más lo hace. Luego está Sergio, el segundo, el que siempre quiere más, el que nunca se queda quieto si ve una oportunidad. Después Mariana, que siempre ha sido la más cercana a mi padre, la que se quedó cuando los demás nos fuimos haciendo nuestras vidas. Y por último está Bruno, el menor, el que nunca parecía estar completamente presente, como si siempre estuviera viendo algo que los demás no. El testamento se leyó 3 días después. Hasta ese momento todo seguía dentro de lo normal. Tenso, sí, pero normal. Fue en esa sala donde empezó a torcerse todo, aunque en ese momento no lo vimos. El abogado no era el de siempre, pero nadie dijo nada. Pensamos que simplemente era alguien más del despacho. La lectura fue rápida, demasiado clara. La casa quedaba compartida entre los 4, pero no podíamos venderla durante un periodo de 2 años. El negocio familiar no se asignaba a nadie en específico, debía ser administrado de manera conjunta y cualquier decisión importante requería aprobación de todos. El dinero no se entregaba de inmediato, sino en partes, dependiendo de ciertos criterios de cumplimiento. En ese momento sonó como una forma de mantenernos unidos. Ahora sé que era justo lo contrario. Al salir de ahí nadie discutió. Pero esa calma no duró. Nunca dura. La primera semana fue incómoda, pero funcional. Intentamos organizarnos. Hicimos reuniones. Repartimos responsabilidades. Yo traté de mantener todo en orden. Sergio se metió de lleno en el negocio, como si ya fuera suyo. Mariana empezó a reorganizar la casa, marcando espacios, como si estuviera defendiendo territorio. Bruno observaba. Siempre observaba. El primer problema serio fue pequeño. Un pago que no salió. Pensamos que era un error administrativo. Sergio lo tomó como excusa para intervenir más. Revisó cuentas, movió accesos, empezó a tomar decisiones sin consultar. Cuando lo confronté, no lo negó. Alguien tiene que hacer esto bien, dijo. No era una respuesta, era una declaración. Días después, Mariana encontró documentos de la casa. No eran recientes. Eran viejos. Ahí descubrimos que la propiedad tenía restricciones que no conocíamos. Penalizaciones si se vendía antes de cierto tiempo. Condiciones que complicaban cualquier intento de moverla. Eso la puso a la defensiva. Empezó a cerrar espacios, a limitar quién podía usar qué. La casa dejó de ser un lugar común y se convirtió en territorio dividido. Yo seguía intentando mantener el equilibrio, pero algo no cuadraba. Había demasiadas condiciones, demasiadas trabas, demasiadas decisiones que terminaban en punto muerto. Era como si todo estuviera diseñado para que no avanzáramos. El segundo problema fue más serio. Un contrato del negocio cambió. No completamente, pero lo suficiente para afectar ingresos. Sergio juró que no lo había tocado. Yo revisé. No había registro claro de modificación. Mariana no tenía acceso. Bruno dijo que no sabía nada. Pero el cambio estaba ahí. Y lo peor no era el cambio. Era que nadie podía explicar cómo pasó. Ahí empezó la desconfianza real. Las conversaciones dejaron de ser abiertas. Empezaron los mensajes privados. Las decisiones ocultas. Las revisiones silenciosas. Cada uno empezó a proteger lo suyo, aunque lo suyo aún no estaba claro. Fue Bruno quien encontró algo raro primero. No lo dijo de inmediato. Pasaron días. Hasta que una noche me llamó al despacho de mi padre. Había estado revisando archivos físicos, no digitales. Sacó una carpeta. Dentro había versiones anteriores del testamento. No completamente distintas, pero sí diferentes. Cambios en redacción, en condiciones, en detalles que, por sí solos, no parecían importantes, pero juntos sí lo eran. Lo que más me inquietó no fue que hubiera cambios. Eso es normal. Lo inquietante fue la frecuencia. Había modificaciones muy cercanas entre sí, incluso en semanas donde mi padre ya estaba muy mal. Demasiado mal para estar revisando documentos legales con ese nivel de detalle. ¿Tú crees que él hizo todos estos cambios?, me preguntó Bruno. No respondí. Porque por primera vez, dudé. Decidí no decir nada todavía. Necesitaba más. Pero Sergio no esperó. Intentó hacer un movimiento grande en el negocio. Quería cerrar un trato sin consultarnos. Cuando el sistema bloqueó la operación, explotó. Acusó a Mariana de interferir. Mariana lo acusó de intentar robar. Yo intenté intervenir, pero ya no escuchaban. Bruno solo miraba. Ahí todo se rompió. Las discusiones se volvieron constantes. La casa se volvió inhabitable emocionalmente. El negocio empezó a resentirlo.
Clientes confundidos. Decisiones retrasadas. Todo empezaba a deteriorarse. Y en medio de todo eso, seguían pasando cosas raras. Cambios pequeños en documentos. Accesos que no coincidían. Correos que aparecían y luego desaparecían. Nada lo suficientemente grande para señalar a alguien directamente, pero suficiente para mantener la atención al límite. Una noche decidí quedarme en la oficina del negocio. Solo. Revisando todo desde cero. Horas después encontré algo. Un acceso que no correspondía a ninguno de nosotros. No tenía nombre claro. Solo un identificador genérico. Pensé que era del sistema. Pero no coincidía con nada interno. Ahí sentí por primera vez que algo estaba realmente mal. Al día siguiente lo mencioné. Sergio dijo que era irrelevante. Mariana dijo que era sospechoso. Bruno no dijo nada. Pero me miró distinto. Como si ya lo supiera. Eso me hizo seguirlo más de cerca. No de forma evidente. Pero lo suficiente. Y empecé a notar cosas. Salía sin avisar. Respondía mensajes que no veíamos. Tenía información antes que nosotros. No mucha. Pero la suficiente. Cuando lo confronté, no se defendió. Solo dijo, no estamos viendo todo. Esa frase me molestó más de lo que debería. Porque implicaba que había algo más. Y no lo estaba compartiendo. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el abogado nos citó de nuevo. Dijo que había ajustes que aclarar. Ya nada sonaba normal, pero fuimos. Esa reunión fue distinta. No solo por el ambiente. Por la gente. Había alguien más. No lo conocíamos. No lo presentaron de inmediato. Solo estaba ahí. Observando. Eso fue suficiente para que todo se sintiera mal. El abogado empezó a hablar. Explicó que, debido a incumplimientos en las condiciones, algunas cláusulas se estaban activando. Sergio reaccionó de inmediato. Mariana también. Yo pedí claridad. Nadie nos dio respuestas directas. Fue entonces cuando ese hombre habló. Tranquilo. Sin levantar la voz. Y dijo algo que cambió todo. Las condiciones no se incumplen por error. Se incumplen por comportamiento. Nadie entendió al inicio. O fingimos no entender. Pero luego empezó a explicar. No con acusaciones. Con hechos. Cada movimiento de Sergio. Cada intento de control. Cada decisión unilateral. Cada cambio. Luego Mariana. Bloqueos. Restricciones. Manipulación de acceso. Luego yo. Intervenciones. Revisiones fuera de protocolo. Intentos de reorganizar sin consenso. Y finalmente Bruno. Silencio. Observación. Ninguna intervención directa. Ningún intento de control. Ninguna ruptura. Ahí todo empezó a encajar. Pero no completamente. Hasta que dijo la frase que lo terminó de romper todo. El proceso ha concluido. Proceso. No herencia. Proceso. Sentí el golpe en el estómago. Porque en ese momento entendí algo que ninguno quería aceptar. Esto nunca fue una simple distribución. Fue una evaluación. Nos miramos. Por primera vez, sin máscaras. Sergio estaba furioso. Mariana estaba pálida. Yo, estaba tratando de entender en qué momento perdimos el control. Y Bruno. Bruno ya lo sabía. Lo supe en ese instante. Porque no reaccionó. Solo respiró. Como alguien que estaba esperando ese momento. El hombre continuó. Explicó que nuestro padre había establecido un sistema de validación externa. Que las condiciones no eran para mantenernos unidos, sino para observar cómo actuábamos bajo presión. Que las restricciones, los bloqueos, los cambios, no eran fallas. Eran parte del diseño. Nadie habló. Porque ya no había nada que decir. Todo lo que hicimos. Nos llevó ahí. Sergio perdió el acceso al negocio. Mariana perdió control sobre la casa. Yo quedé fuera de cualquier decisión. Y Bruno. Bruno quedó como único beneficiario completo. La casa. El negocio. El dinero. Todo. Nadie gritó. Nadie peleó. Porque en el fondo, todos sabíamos que lo habíamos provocado. Antes de irnos, lo miré. Esperando alguna explicación. Algo. Cualquier cosa. Pero solo dijo. Pensé que lo verían antes. Y en ese momento entendí la última pieza. No nos traicionó. No nos manipuló. Simplemente, no jugó. Y eso fue suficiente. Salimos de ahí sin decir nada. No hubo cierre. No hubo reconciliación. Solo distancia. Hoy no somos familia. Somos 4 personas que comparten un pasado y un error. Y si algo aprendí de todo esto es esto. El problema nunca fue la herencia. Fue lo que cada uno de nosotros estaba dispuesto a hacer, cuando creyó que nadie lo estaba viendo.
porque al final, sí lo estaban.